right, we'll get started. It looks like the numbers have stabilized a bit and Bien, hopefully people will be vamos a continuing to iniciar. fill in. Los números So, se van welcome to estabilizando. Road to Recovery, this Bienvenidos monthly a Citizens Working Group webinar series. la I'm serie Quinn de Harvey. I'm webinars the de Road to graduate fellow with Road to Recovery. Recovery. Soy Quinn Paul is unable Harvey to be on con the Road call to today, so I'm Recovery. stepping in to Paul no deliver our pudo opening entrar a la remarks. llamada We just have a few el día de hoy. announcements Tenemos before we un par begin, de anuncios antes before de we begin the webinar. iniciar con So nuestro we do have webinar. simultaneous translation from Tenemos Spanish. So interpretación to enable your simultánea al preferred language, you can español. click Para on the poder globe icon habilitarlo, at the pueden bottom ir of your al screen and then icono del select mundo either al English final de or la pantalla Spanish. y We've seleccionar also posted inglés o the instructions español. También in the chat, están so hopefully las you'll be following along instrucciones with en it el with the chat para preference que of your puedan choice. activar And thanks again to Glenn el for the idioma de amazing su translation preferencia. services Y for this gracias por series. los servicios a Belén. Yesterday, we had El our día third de ayer engagement tuvimos session on the nuestra topic of tercera private lands. sesión This sobre webinar tierras focused on privadas. Este conserving webinar birds on se U.S. state enfocaba en lands. la So if that's a conservación topic de that is las of aves. interest to you and Entonces, you si es want to un either tema de revisit interés para or ustedes, you si weren't able quieren to attend, revisarlo o no that will be pudieron posted to our website asistir, soon. So va a stay estar tuned posteado for en those nuestro recordings. They'll sitio be web available on our website. pronto. Y esto I estará also wanted to disponible let en you nuestro know that sitio our web. next Quiero Citizens hacerles Working saber Group que en Forum nuestro will be siguiente happening foro probably de mid to late grupos de January. So especies just keep an eye out sucederá on your email en for enero, more así information que on that upcoming manténganse forum if that's been useful conectados to you in the para past. poder ver esta información útil All en right, el so pasado. now we'll Muy move on bien, to the ahora main vamos a event. pasar It's al my evento pleasure to principal. introduce Es mi today's speaker, placer Jeff Walters, presentar a who Jeff will be giving a talk Walters, about the quien va a woodpecker hablar woodpecker. sobre el carpintero Jeffrey cresta R. Walters roja. is the Harold Jeffrey Bailey Walters Professor of es Biological profesor de Sciences Harold at Bailey Virginia de Tech, Ciencias a position Biológicas he's en held since Virginia Tech 1994. desde He holds a BA from West 1994. Virginia Tiene un University BA and a de West PhD Virginia from the University of University y un Chicago. PhD de la He Universidad de spent 1 year as Chicago. an NSF Pasó un postdoc at Berkeley, año then joined the como zoology estudiante de faculty at North Carolina postdoctorado en State Berkeley y University, en el where he spent estado 13 de years North moving up the Carolina. ranks from 13 assistant to años como associate rangos de professor asistente before asociado, moving to Virginia profesor Tech. total antes de pasar a His research Virginia Tech. interests are in the behavioral Su ecology, investigación se population basa en biology, and ecología del conservation of birds, comportamiento, including work on conservación de cooperative breeding aves, systems, incluyendo effects of habitat trabajo en fragmentation, sistemas cooperativos de dispersed behavior, crianza, cavity nesting bird communities, and comportamiento, several endangered anidación species. de comunidades Dr. Walters has de studied the aves red-capitated woodpecker y for more than 40 especies years. en He is peligro active de in avian extinción. Él conservation ha as the trabajado current con chair el of the carpintero AOS Cresta Conservation Roja desde Committee, hace AOS representative varios NARCY, años. and an Arctic core Representa a 2 member, Narcy y es and has served miembro on numerous de panels that nuestro have read equipo y ha independent servido en reviews of varios relevant paneles science con related to revisiones issues of avian independientes en conservation. cuanto a So thank you so conservación much, Jeff, aviar. for giving Muchas his gracias, Jeff, talk, and I'll turn it por la over to you charla for de the hoy y presentation. paso a ti para la presentación. Thank you so much, Quinn, and good Muchas afternoon to gracias, Quinn. everyone Buenas tardes that's con here on the todos. webinar. I'm A going to quienes talk están about the presentes recovery of en the el red-capitated webinar. woodpecker, Vamos which a hablar was de la recuperación just del over a month carpintero ago now cresta listed roja from endangered to threatened. que And salió it's de la very much going to lista be de en my peligro de personal history extinción a with the amenazado. Voy a recovery compartir of un this poco bird. de mi experiencia And looking personal en la back, I recuperación can de see esta that ave y viendo I hacia atrás, basically puedo followed decir the que básicamente Road to yo Recovery seguí vision la for visión de addressing Road to Recovery para population poder declines of abordar los avian declives species, poblacionales but en by especies accident, aviares, just making decisions pero along the por way that accidente, the best solamente thing tomando to do decisiones en was. el camino So I en call it cuanto a a cuál era el meandering, mejor stumbling camino a way seguir. Entonces, of esta fue mi applying forma the Road to de Recovery ir vision. You can see tanteando that y as poder when I aplicar go la ahead as I visión de go Road to through. Recovery. Y ustedes van a ver esto a medida que veamos la presentación. Okay, I'm having trouble. Estoy Okay, moving the teniendo slides for some problemas reason. moviendo las There we go. diapositivas por alguna razón. Listo, aquí lo logramos. So these are the 3 points of Estos son los the 3 Road to Recovery puntos de la approach for visión reversing de Road declines to of bird Recovery para populations. First, revertir figuring out la what the disminución de las poblaciones aviares. population linkages and limiting Primero, factors comprender causing los vínculos entre bird las declines poblaciones y are, los and then factores second, limitantes que creating causan la targeted disminución de las conservation aves. actions, Segundo, crear and acciones de then third, conservación applying específicas. Y co-produced tercero, implementation of aplicar la conservation. implementación So I'll talk coproducida about de la these 3 conservación. steps Vamos and a how hablar they de estos 3 came about pasos with y my cómo with se red-capitated juntaron woodpeckers. And con mi another thing we'll trabajo start con el is going to be just carpintero the cresta value of roja. basic research Justamente ya in veremos avian también del conservation. valor de la Research that may not investigación seem to have básica en la conservation application conservación. at first, Investigación but que I'll argue that aparentemente that's no tiene often where aplicaciones, pero a breakthroughs and paradigm menudo shifts in management come from. pasamos en cambios So the paradigmáticos que red-capitated nos llevan a woodpecker is ver an que sí. endangered bird. It's a Entonces, popular breeding aquí bird. es It's
que el carpintero cresta roja es un criador cooperativo en peligro de extinción. El ecosistema. the longleaf pine ecosystem. El ecosistema. The longleaf pine ecosystem. The longleaf pine ecosystem is strongly linked to the longleaf pine ecosystem. The longleaf pine ecosystem is strongly linked to the longleaf pine ecosystem. The longleaf pine ecosystem is strongly linked to the longleaf pine ecosystem. El ecosistema
The problems that led to its decline in the Y first los place was, first of all, it declive, was probably the primero most que common nada, woodpecker in the el southeastern ma- United era States el originally, carpintero más but a lot of its común, habitat was lost. eh, The coastal plain and pero up into mucho the de su Piedmont hábitat of the había southeast used to be covered in desaparecido. longleaf pine. Solía But haber those mucho forests were pino cut over at the end of the 1800s into the early en 1900s, latifoliar y such esto that of the hablamos area that de los originally 1900 en el was covered by área que longleaf pine, about normal 3% of it remains. So justamente 97% of its se ha pine perdido habitat was tanto que eliminated. queda el And then there 3% was de los habitat restos degradation that goes de along with pino that, latifoliar. loss Hay of oak tree, declaración histórica del growth, hábitat, una longleaf pérdida continued del over 400 crecimiento years old. anterior de Sometimes, a and when the forests veces. were cut over, Cuando most se of those oak cortaba trees, of el course, bosque, disappeared. muchos There de was estos few that were árboles left viejos behind because of desaparecieron, what was known pocos as the naval quedaron stores industry, justamente por los almacenes longleaf pine was navales. critical to the El art of wooden ships. They pino used the latifoliar era trunks crítico for masts, and they justamente used porque se utilizaba los troncos various products masivos they made from pine para resin, which they hacer bled varios from the productos trees de pino que for things sacaban along de these old estos árboles wooden ships. justamente. And what they would do is they would Y make lo que cuts into hacían the era into cortar the pine and en el bleed the pino resin from that and collect y it. sacar la And then they resina would y move up a little bit recolectarla y higher subían un poco the next más couple years to get more en resin los and let próximos these big años stars para into the tomar trees. más So resina y when dejaban timber a crops los came through, they left árboles those muy trees. So we still marcados. had a few old trees Entonces, left around, but not many. habían muchos Ended up árboles with ahí que a quedaron, pero much en younger realidad no secondary muchos. forest. Había un More recently, árbol another form of habitat un árbol degradation secundario. was fire También hay suppression. degradación de Longleaf el is a hábitat fire debido maintain a system. la In the extinción, upper a right la, there, you see what la longleaf looks like, extinción de incendios. Así with se ve frequent fire ahora. and Hay lots of plant incendios background. frecuentes, hay Plants used to be very muchas open. plantas, People used to muchas talk about being able variedades. to La see gente from hablaba de horizon poder to ver horizon de by horizonte horses a through longleaf horizonte pine. en You sus also see fire there in caballos the lower cuando right. tenían Not exactly justamente el pino infernos. These are latifoliar y bonfires that burn across the ahora hay ground, burn up muchos ground cover incendios to really que han damage the cubierto este territorio, canopy dañándolo trees. And totalmente, then in the middle there, you dañando see los what dosieres de longleaf los pine looks árboles y like se if you puede ver suppress cómo fire. se ve So el you get pino these latifoliar small después de hardwoods, mostly suprimir common el species that burn fuego. up Entonces, their la role in the system. The mayormente natural part of the system, hay, their role is estos son to grow up parte very, del very sistema quickly in areas natural, that crecen escape muy fire. The fire rápidamente goes en on underground for áreas quite a few years. But if alrededor you don't burn de it all, donde ha then you get habido a incendios. Pero si no se continuous, quema todo, dense se tiene mid story una of these pines, danza and you see that continua of de these estos oaks. pinos y You pueden can ver barely see from one pine to justamente another. You que get a ya lot no of se leaf ve de litter on un the pino ground. a There's not much otro, plants hay, anymore. ya It's a no hay very different tantas system. plantas. Entonces es un And sistema muy as I'll discuss diferente. later, this is Como not a good thing discutiremos for después, Edapactea esto no es woodpeckers bueno either. para So el Smokey carpintero the Bear, Cresta Roja. not Entonces a el Edapactea oso woodpecker, not a Smokey, fan of Smokey the Bear. bueno, There's about 50 el years of fire carpintero suppression Cresta has done a lot of Roja damage to the no system. es realmente So I un started working fan de on el Edapactea oso woodpeckers by Smokey. joining a Entonces project that yo had me just gotten uní al underway. proyecto I en joined it in camino 1983 and it de el started carpintero 1980. Cresta It was Roja. started by a colleague of Empezamos en mine from Ford, the 1983. Esto project at había North empezado en Carolina State University, 1980 and en la his graduate Universidad de student, North Jay Harder. Carolina. You see Jay Y there on su the upper right estudiante looking Jane into Harpel, a aquí red-cockaded podemos ver woodpecker cat. justamente And cómo Jane está Phil viendo were en mostly un interested in the orificio de recovery carpintero of cresta the bird, the roja y conservation of the justamente a ella le bird. interesaba la recuperación, la My conservación role, my del ave, task pero mi was rol dealing with cuando the entré basic al research estudio side, era studying the cooperative breeding estudiar el system. sistema I was de very cría interested in cooperativa y cooperative estaba breeding. muy interesado en This la is crianza a system that cooperativa. doesn't Este look es el very diverse if you sistema see que it no se there ve on the muy left, diverso si lo ven but it's aquí a la actually the most, izquierda, pero en in terms of realidad biodiversity, the most es diverse el más diverso sistema in the temperate zone in the world. en But most of that la diversity is on the zona del ground. Lots mundo. of La mayor de la insectivorous diversidad está en el plants. suelo, muchos You see insectos, an muchas Anderson's tree plantas. Se frog puede and a ver vulture crane in the lower right. aquí una That's the first rana thing de I ever saw, Anderson. the Esto first fue de day I las went primeras into cosas que yo vi longleaf cuando pine salí for ese the first primer time ever in my día, life. que en donde había And I visto el stepped pino out of the latifoliar por car primera after a vez y stop salí on the del road with auto Jay, y and the paraba, first iba thing I con saw right Jay. Lo beside me was primero que that vi a cat, mi and I took a lado picture of it. fue esta So ranita y le I tomé was kind of hooked very quickly. I thought this is una really, really fotografía y pensé realmente que esto era little did I know I'd súper be working on it genial, still pero all yo no these years sabía later. que tantos años después yo So seguiría what trabajando attracted en me to esto. this Entonces lo study que me was, atrajo a este and estudio, it's now in its 45th breeding y season, ahora está en was su its temporada scale. de Very, very reproducción large número study 45, area, era la escala. Es 110,000 un
área de estudio muy grande, hablamos de 110,000 hectáreas. Podemos ver el mapa aquí. Tiene muchos tipos de tierra distinta. Tenía también, aparte del área militar, tenemos parte del área de estudio en tierras privadas. Entonces tenemos tierra federal, Departamento de Defensa, y tenemos propietarios privados también. Entonces hay propiedades de todos lados. Justamente podemos ver que hay múltiples propietarios de tierras. La mayoría de tierras privadas tiene justamente los campos de golf, y los carpinteros están en estos campos de golf. Y es para darles un ejemplo de la escala en términos de aves. Viven en grupos familiares. En 2023 pudimos ver 370 grupos familiares con más de 1,000 adultos y 500 jóvenes. Hacemos un censo anual completo de la población con bandas de colores para poder registrar la supervivencia, cambios de estado. Como podrán ver, tenemos ayudantes que se quedan en casa como adultos, los padres ayudan. También son los criadores, se ve quién es ayudante, quién es criador, quién es uno de los flotantes. Esto es lo que veremos después. Se revisa la dispersión de las aves. También tenemos datos reproductivos completos, qué sucede en el nido. Vemos el éxito de los polluelos también, y todo esto. Van a ver algunos de los nidos. Tenemos algunos de distintos tamaños. Entonces, se dice que monitoreamos 370 nidos. ¿Cómo se puede hacer esto si no se tiene toda la población? Es irónico, dado que es una especie amenazada, pero es muy fácil de monitorear, y es por los orificios en los árboles. Podemos ver justamente alrededor de 95% en la tasa de detección. Hay unos que no vemos un año y sí vemos al otro, pero son pocos. Las cavidades en los árboles, en los pinos vivos, es muy fácil de ver porque nuevamente el ave va y hace su hueco en árboles vivos, y se ve la resina justamente, y utilizan el mismo árbol durante muchos años. En la parte superior izquierda, superior derecha, pueden ver justamente ya un árbol que parece una vela de tanta resina que se ha bajado por allí, y tienen árboles individuales. Es fácil de verlos, y la familia justamente está allí, y son grupos porque los adultos tienen su propio orificio donde están en la noche, y tienen estas cavidades durante la temporada de reproducción. Lo pueden todavía ver, utilizan estos árboles durante muchos años, y hay también cavidades en las que siguen trabajando, y estos grupos de cavidades en los árboles es algo que está allí durante muchos años y lo usan continuamente. Entonces es difícil mantener es muy fácil mantener el rastro de estos carpinteros cresta roja. Cuando empecé, el carpintero cresta roja estaba en muchos problemas. Aquí vemos un estudio que se llevó a cabo de parte del Servicio Forestal, lo que estaba sucediendo con ellos, y ya la parte azul es en donde se había extinguido, el rojo bajaba, pero no tan rápido, el verde rápidamente, y el blanco estable. No había población incremental en ese tiempo. Teníamos la supresión de incendios que estaba allí, el ecosistema estaba en mal estado, y el plan de gestión en ese tiempo era apartar básicamente 10 de cada 150 acres y proteger los árboles viejos y esperar a que las aves vayan y usen esas aves, pero realmente tal vez llegaron a 4,000 de esos y ninguno de esos los fueron ocupados. Así que nada positivo sucedía, solo lo negativo. Entonces, el primer principio de la visión Road to Recovery es justamente comprender los factores limitantes. Claramente, estos no se conocían en ese tiempo. No había una pérdida de hábitat nuevo, por así decirlo. No había mucho tala de nuevos árboles. Había capacidad, perdían el hábitat. También las tasas vitales, la productividad, la supervivencia no eran consistentes con la disminución observada
conservada, era lo mismo en poblaciones estables y en declive, era lo mismo en áreas protegidas y desprotegidas. No había relación entre la extinción de incendios y las tasas vitales. Parecería que estaba bien, pero sin embargo no había un link de supresión de incendios y cómo esto afectaba las tasas vitales. Entonces, las cosas no tenían mucho sentido en comparación con otras especies en peligro de extinción, como las águilas calvas, baja productividad, adelgazamiento de la cáscara del huevo, no había producción de jóvenes, los cóndores, baja supervivencia, intoxicación por plomo. Entonces, los mosqueritos también tenían capacidad de carga, entonces justamente se perdía el hábitat y por eso bajaban las poblaciones, pero en los carpinteros Cresta Roja no se sabía por qué había este declive, cuáles eran los factores limitantes. Entonces, nuevamente, yo entré a estudiar el sistema de crianza cooperativa y la pregunta que yo quería hacer era si se quedaban como un ayudante que ayudaba a criar a los jóvenes en lugar de criar a sus propios polluelos y si esto era egoísta o era altruista. Entonces había una... queríamos ver justamente qué era este comportamiento altruista de los individuos, cuál era la explicación detrás de este. Y este fue un sistema para estudiar esta, porque muchos datos demográficos a gran escala para el estudio teníamos muchos datos demográficos realmente y era quedarse o no quedarse y esto era común en los carpinteros Cresta Roja y esto veíamos que sucedía en los polluelos al año de edad. Esto sucedía para los machos, la mayoría moría a la edad de 1, pero se quedaban en el territorio como ayudantes y los que estaban allí podían ser flotantes, se volvían un macho solitario con un territorio pero sin pareja o se unía a otra camada como ayudante. Entonces se podía comparar qué sucedía con los que vivían en el primer año, qué sucedía con los que se quedaron en casa y ver justamente cómo se manejaban. Es lo que hicimos en el primer estudio y lo que encontramos, y también debo resaltar primero, que no es que los ayudantes se quedaban allí para siempre, también se convertían en criadores y podíamos ver qué era lo que sucedía entre los que se reproducían y los que se quedaban como ayudantes de un año al otro. Pero en general se tenía un territorio de reproducción o se iban, entonces tenían un territorio donde se quedaban como ayudantes o se iban a un territorio aledaño en el vecindario porque no se iban muy lejos para dispersarse y tal vez allí se reproducían. Entonces aquí tenemos un gráfico para los machos, las hembras. Aquí carecen de opción de herencia, todos mueren por la forma en que funciona esto en la especie, pero se pueden dispersar, se pueden convertir en ayudantes o reproductores. No se quedan tanto como los machos, es más posible que las hembras se dispersen en comparación a los machos, pero esto depende de las estrategias. No se debe ver muchas cosas en este gráfico, pero queremos ver cuáles son las probabilidades de que se vuelvan reproductores, cuánto tiempo va a tomar, cuántos polluelos producen al año cuando están en estado de reproductores y cuántos se mantienen como ayudantes. Los que se mantienen como ayudantes a largo plazo, a pesar de manejar la crianza en lo posterior, se dispersan el primer año y esto suele suceder porque tienen los mejores territorios. Están sentados y esperando a encontrar un buen territorio, por eso se quedan. ¿Y por qué ayudan en lugar de solamente ser vagos y no hacer trabajo y quedarse en el territorio? Pues esto parecería ser que es en base a la selección de que es preferible criar a los parientes en lugar de a sus propios a sus propias crías. Entonces criaban justamente a este círculo familiar y las implicaciones para la dinámica poblacional
Si lo piensan, en esta especie la productividad y la mortalidad no afectan el tamaño de reproductores porque se tiene estas dos clases de no reproductores adultos, que son los flotantes y los ayudantes, que pueden entrar en al número de reproductores si es que se tiene baja productividad y el número de reproductores se ve poco afectado. Si es que se tiene mortalidad de reproductores, pues entran los ayudantes y los flotantes a tomar estos roles y ayudar en este sentido. Pero si es que hay un alto nivel de productividad, se tiene más ayudantes y flotantes del próximo año. Entonces los ayudantes y los flotantes se estabilizan estabilizan la población de carpinteros cresta rojo. Entonces, esto está establecido entre la mortalidad y la productividad. Y esto se ve también en el declive de la población o su incremento. Pero debería esto mantenerse más estable y no declinar si es que este es el caso. Entonces no se entiende la dinámica de la población y cuáles son los factores. Y debo hablar un poco más de la excavación de la cavidad. El pino latifoliar es el que más les gusta, la resina persiste indefinidamente y para esto se necesita el crecimiento de un árbol viejo porque allí debe estar la cavidad. Esto es una función de la edad. Justamente deben ser de 100 años o más y tienen justamente la madera dura para tener una cavidad, una cámara de cavidad y entran hasta la resina. Tan pronto empiezan a excavar, la resina pasa al túnel y ya no pueden seguir allí. Algunos incluso se quedan en la resina y mueren. Entonces solamente excavan en los meses de verano cuando la resina fluye más porque pueden detectarla, excavan un poquito, lo dejan, vuelven el próximo año y en 2 años para hacer un poco más. Y el punto aquí es que también introducen hongos cuando van allí que les ayudan a que se pudra la madera dura allí. Entonces aquí sucede un mutualismo con los hongos, pero toma mucho tiempo el generar una cavidad. Cuando medimos esto, era más o menos 13 años lo que tenía, lo que tomaba en tiempo generar una cavidad en un pino latifoliar. Entonces aquí hay otros tipos de carpinteros que pueden hacer esta cavidad en días o semanas, pero no esto. Entonces aquí, ¿por qué les gusta la resina? Pues porque mantiene justamente los pozos allí y pueden hacerlo todos los días. Ven la resina que baja a diario y esta resina está en la cavidad y lo hacen para proteger la cavidad de serpientes porque a las serpientes les gusta subirse en los pinos vivos para hacer esto. Entonces ellos lo que hacen es manejar esto en el árbol. ¿Y qué es lo que sucede con la resina? Hay partes de la resina en sus cuerpo, en sus escamas y las serpientes se caen y ya no pueden seguir subiendo. La resina entonces los protege de las serpientes. Entonces, si hablamos de los factores limitantes, queríamos entender el siguiente paso de la base ecológica de la crianza corporativa y era por qué vale la pena crearse. Ok, ¿por qué justamente el carpintero Cresta Roja se queda en casa mientras otros alrededor no hacen esto? Y la idea en estos tiempos, el concepto, la explicación era justamente la saturación del hábitat o el beneficio de la filopatría, especialmente cuando hay alta variación espacial y temporal baja en la calidad del territorio. El territorio A es mejor que el B y así sucederá el próximo año y el siguiente año y esto selecciona el hecho de quedarse en casa, de tratar de obtener un territorio de alta calidad y quedarse en lugar de ir en busca de este territorio de alta calidad. Entonces, las implicaciones de esto, lo que hacían los territorios con grupos de cavidades son de alta calidad y era justamente ver un área de hábitats que tenían ya un grupo de cavidades o si es que pasaban a espacios inocupados, debían empezar de nuevo y esto era un territorio de menor calidad. Entonces, era mejor esperar para tomar
un grupo de cavidades en lugar de salir y hacerlos por sí solos. Entonces, las implicaciones para el carpintero Cresta Roja era que tenían una capacidad de cuidado, pero era inusual, no era hábitat por sí mismo, sino eran las cavidades lo que marcaba esto. Entonces, tal vez el declive era porque perdían cavidades en lugar, justamente porque no tenían territorios de alta calidad. Entonces pensábamos en los grupos de cavidades como capacidad para la crianza de la población de aves. Esta era nuestra idea. Entonces tuvimos un nuevo paradigma de la investigación en base a esto y era hacer cavidades para las aves en territorios no ocupados, y esto así fue que utilizamos los grupos de reclutamiento para inducir la formación de nuevos grupos porque cambiábamos un espacio de baja calidad a uno de alta calidad para la especie, y también teníamos la protección de cavidades existentes, porque si se perdían la mayoría de estos en el territorio, este territorio se convertía de baja calidad y los pájaros lo abandonaban. Entonces también se quería restaurar y mantener el hábitat, y la idea también era dejar las cavidades allí. La gente estaba matando en este punto a las ardillas voladoras porque les quitaban las cavidades a los carpinteros, pero todo aquí se basaba en las cavidades. ¿Y por qué es importante el fuego prescrito? Pues porque mantiene un ecosistema. Esto es justamente, estos fuegos se llevan a cabo debido a que vienen de rayos y genera un entorno de biodiversidad, pero lo que sucede es que si es que se tiene esto justamente a la cavidad y ya no hay cavidad, se van. Entonces la supresión de fuego también generaba una pérdida de cavidades, y esto era porque las serpientes podían llegar a las cavidades y se comían todo el nido. Entonces, ellos abandonaban estas cavidades. Entonces, en este punto, empezamos a pensar en la razón para esto, y lo que se decidió hacer es generar acciones de conservación, haciendo el el paso número 2 de la visión de Road to Recovery. Empezamos con la investigación básica basada en un nuevo paradigma de manejo. Entonces, era un estudio de conservación y se sugirieron todas estas acciones de conservación con grupos de reclutamiento, y esto era clave para la recuperación. Pero ¿qué nos falta? Nos falta la coproducción. Estábamos allí haciendo investigación y dando ideas a la gente, y esta idea no fue bien recibida en absoluto. El tiempo coincidió con el advenimiento de la biología de la conservación a finales de los 80, que generaba mucha fricción. En realidad, eran los ecologías que salían de su torre de marfil hacia la gestión de vida silvestre, y la gente que realmente estaba haciendo, les estaban dando órdenes a ellos. Entonces había fricción en la comunidad de gestión, y esto lo generó la biología de conservación. Yo de la Universidad de Chicago era parte de la gente de la Torre de Marfil, pero realmente nadie tomaba nuestras ideas en serio. Entonces, lo que hicimos fue buscar dinero para poder tener nuestra idea de los clústeres, de los grupos de reclutamiento, y empezamos a subir a los árboles, a generar las cavidades, poder subir. Lo que hicimos fue este experimento con 40 sitios, 150 acres, en uno no hacíamos cavidades, en otro poníamos dos cavidades, y pudimos ver justamente que esto tomaba mucho tiempo, y 19 de los 20 se ocuparan y cero para el control en donde no se hacía esto. Entonces hubo un incremento en los carpinteros Crestas Rojas. 19 básicamente en 2 años, pero básicamente esto sí funcionó, pero nuevamente no había coproducción, no se trabajaba con la gente en este punto. Y a finales de los 80s
Y principios de los 90, cuando hicimos este experimento, había intensa controversia sobre el carpintero cresta roja y había el búho moteado del sureste. Al mismo tiempo, habían estos conflictos de los derechos de propiedad, el uso racional, entrenamiento militar, extracción de madera, de lo que la gente podía hacer o no en sus propiedades. Si había madera, no podían cortarlo. Entonces hubo un problema en cuanto a las tierras privadas y su iniciativa y esto tuvo un impacto, obviamente, en el carpintero cresta roja. En el centro de Carolina del Norte estábamos nosotros trabajando en la ley de eh, especies en peligro de extinción y los madereros estaban en contra de esto. Entonces decían ellos que iban a dañar su negocio y los estudios vieron que la gente cortaba madera en Carolina del Norte, no dependiendo de lo óptimo en base al valor, sino en base a qué tan cerca estaban del carpintero cresta roja. Entonces, si es que estaban cerca de ellos, no podían cortar madera y tal vez ya su tierra dejaba de valer mucho. Entonces, realmente fue una idea poco popular el hecho de incrementar la población de carpintero cresta roja en Sand Hills particularmente. Entonces, no pudimos aplicar el paradigma aquí. Pasamos justamente Carolina del Norte también unos años después y tuvimos buena colaboración entre los gestores de la base militar, la gente que manejaba la base, nosotros como investigadores, la gente de recursos naturales en la base, quienes eran muy, muy buenos, y los militares estaban comprometidos con la recuperación de la población. Entonces pasamos a una coproducción de trabajar con gente, al menos en esta base militar, no con el público en realidad, pero al menos trabajábamos con gente con consenso y camino común en lo que queríamos hacer. Entonces, en 1991 empezamos a aplicar el nuevo paradigma de gestión con los grupos y teníamos 27 grupos y 140 hasta el 2024. Esto funcionó muy bien, se lo puede ver y podemos ver el contraste. Puedo volver acá en la costa de Carolina del Norte. El anaranjado es Fort Bragg. Aquí es justamente tenemos el Campo Macal y Sand Hills en rosado. Pero de todos modos, si ven lo que sucedió en las poblaciones adyacentes, en realidad empezamos con el Curtin National Forest. Este es la línea azul. Empezamos allí un año después. En los 90 y empezó a subir y nos botaron de allí en el 96-97 y pueden ver que una vez que nos fuimos, incluso si las dos poblaciones estaban en camino, no hubo grupos de reclutamiento, se nivelaron y empezaron a subir las líneas azules. Entonces hubo un área muy pequeñita y parecían que podían manejarlo aquí, pero esto se estabilizó. Entonces fuimos a la base de Air Force. Entonces aquí justamente empezamos allí en 1995 con 217 grupos activos y llegamos a 561 en 2024 y seguimos trabajando. Aquí es otro estudio a largo plazo. Esta población se declaró recuperada al momento de llegar 420 grupos hace unos años. Entonces, finalmente estamos pasando en este punto. Hemos visto que ya funciona, se ha hecho en algunos lugares y finalmente tenemos la coproducción. Ese paso número 3, la coproducción de ir en Sand Hills. Y esto es porque Robert Money y Michael Dean el Fondo de Defensa Ambiental inventaron este concepto llamado Safe Harbor, que establecía esto para los carpinteros cresta roja. Esto se utilizó en 1995, donde se limitan los conflictos de tierras privadas. Lo que es este programa es que si es que son dueños de tierra privada y se registran en esto y tienen tierras privadas, son responsables de protegerlas, pero no son responsables de nuevas familias, de nuevas aves que pasen a su propiedad. Es decir, si es que no tienen aves, pueden las aves
después ir a moverse a su propiedad y ustedes no tienen responsabilidad por ello si es que esto sucedía después de la firma y después en el conflicto. Había el conflicto de tierras privadas y esto tuvo un impacto en la dimensión humana de la conservación en Sand Hills. Hubo una asociación no para ayudar a los carpinteros, pero hacía que los dueños de tierras acepten más. Y lo que sucedió fue una gran expansión de estas aves en tierras privadas en Sand Hills. Y después de esto hubo una asociación de conservación que se estableció en los noventas y todos fueron parte de esto, gente de los militares, de distintas agencias, actores, como organizaciones sin fines de lucro, todos se involucraron y esto ha sido muy efectivo. Todos pusieron sus agendas allí sobre la mesa para que la gente pueda trabajar integrando distintos usos de la tierra y realmente se pudo ver esto en Sand Hills al punto que en 2019, cuando el equipo de Fayetteville se estableció, pues la gente seguía nominando a los carpinteros y a la final los carpinteros, por los carpinteros, Cresta Roja fue el nombre elegido y antes era un poco popular el ave y ahora ya es popular. Entonces se completó todo el proceso en Sand Hills y en toda el suroeste de la nación, justamente los pájaros carpinteros vieron que esto fue una recuperación exitosa de los carpinteros que habría terminado a finales de las décadas de los 90. La razón para esto es que hubo un acuerdo de que si podían recuperar a las aves de la base militar, las restricciones de capacitaciones en las bases militares se eliminarían porque se prueba que no habían, las restricciones, algunas eran innecesarias. Entonces aquí la tala también bajó y el Servicio de Vida Silvestre y Pesca estuvo allí. Todos los estados firmaron sus programas de Safe Harbor y los nuevos paradigmas se utilizaron cada vez más y se evaluó el estado de la especie durante este tiempo para ver cómo estaba. Este es el equipo, normalmente gente del Departamento de Pesquerías y Vida Silvestre y tuvimos justamente un equipo de 17 científicos y gente del sureste, incluyendo gente con la que colaboramos, gente de la base de las Fuerzas Aéreas, Fuerzas Marinas, entre otros. Y lo que vimos al ver esto fue que las poblaciones durante estos 20 años, desde el 98 al 2017, el 72% de estas poblaciones estaban en aumento versus el 9% que disminuía y 6 poblaciones habían sido recuperadas, incluyendo la de Sand Hills y Edging. Y de hecho logramos encontrar la forma de medir el impacto y mostrar la eficacia de las técnicas de manejo en cuanto a los grupos de reclutamiento y a la gestión de cavidades para ver cómo iban las cosas justamente. Y finalmente llegamos a la reducción de la lista, o sea, ahora pasó de especie en peligro de extinción a amenazada. Entonces se ha hecho una baja en la categorización en la lista, pero esto no quiere decir que la especie esté libre de esto. Todavía tenemos que terminar el último reporte. Se ha establecido ya una reunión que se tuvo con el Departamento de Vida Silvestre y Pesquerías y se decidió que iban a quitarlo de la lista. Hubo esta reunión en donde iban a quitarlo de la lista, pero esto se dio por razones políticas. Entonces, los abogados lo vieron y dijeron, no, no van a hacer esto. Tuvieron una solicitud del centro
que les dijo que iban a ser demandados y SAC tuvo estos muchos emails básicamente diciendo que estábamos definiendo antes de hora. Entonces realmente estábamos viendo que se tomó una buena decisión y se aceptaron muchas cosas cuando el Fish and Wildlife perdió en la corte la quitada de la lista. No es porque por el proceso, sino porque estuvo mal hecho el proceso por problemas políticos. Entonces, en vez de quitarlo de la lista, lo que se hizo fue hacer una reducción de la categoría en la lista. Esto se hizo en septiembre de 2020, pero hubo una demanda nuevamente y después de la ceremonia. Esto fue todo antes de la regla 4D y ¿cuál es la regla 4D? Es justamente la ley de especies en donde se debe definir si es que se va a mover a la especie de en peligro de extinción a amenazada, cuál va a ser la protección para la especie en estado amenazado. Entonces se debían definir roles específicos y articular todo para ver cómo iba a manejarse la protección, pero en realidad aquí no cambiaba mucho de en peligro de extinción a amenazada. Entonces aquí todos deben establecer una regla 4D. Y en 2020 que se hizo remoción de la lista, hubo todo un problema. Y el problema es aquí que es un problema de conservación, la del carpintero cresta roja. Se necesita mantener la conservación y las cavidades artificiales y proteger las cavidades para que las aves puedan excavar cavidades de ellos mismos. Entonces, trajeron una nueva regla 4D que se bajó de la lista y se bajó de la lista a la especie en 2024 en octubre. Y la nueva regla es mucho mejor. La eficacia dependerá de lo que hagan los gerentes, los gestores y el Fish and Wildlife Service. Entonces, solamente para cerrar aquí, algo más que esto ilustra es que la conservación de aves puede ser exitosa. Hay muchas historias de éxito aquí. En el último simposio de la sociedad hubo muchas historias optimistas de la conservación aviares y habrá más simposios en años futuros. El éxito es posible. No deberían ponerse muy pesimistas. Es fácil hacerlo cuando vemos a cuántas aves se han perdido, pero esto muestra también que el modelo de Road to Recovery funciona y si bien si al principio no tienen esta estrategia de inicio como fue conmigo, siguen este plan. A la final esto funciona bien en lugar de darse la vuelta y llegar ahí eventualmente como lo hicimos nosotros. Y el aprendizaje es que la falta de coproducción retrasa el proceso y lo hace mucho más largo. Pero el mensaje final aquí es que si es que están involucrados en conservación de aves, salgan allá, hagan el trabajo. Y esto es lo que yo tenía para mostrarles. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy dispuesto a tomarlas en este momento. Awesome. Thank you, Jeff, for a Genial, really muchas gracias, insightful Jeff, presentation. por What esta an amazing presentación blend tan of buena. biology and Realmente, social qué lindo science. poder ver la Such a mezcla de long-running biología y project ciencias where you can sociales y know este so much proyecto about the tan grande system. del So que it's ya been wonderful. conoces mucho del We sistema. Esto are es opening up maravilloso. the Entonces, floor to estamos questions. abriendo If you can feel free el to post micrófono them para in the las chat or preguntas. to Pueden raise your hand. ponerlas We en have el one chat o now. Great. alzar Go las ahead, manos. Katie. Ahora tenemos una aquí. Hi, Por good favor, morning, and thank you Katie. so much Hola, for buenos this días. long Gracias road. por esto. My question Ha is sido regarding un the trabajo grande. Mi innovative pregunta plan es en creation you were cuanto working in the a pines, la and you probably had creación some lessons innovadora learned que from se that. So está I'm really generando interested in en applying los this to pinos. Me Willamette Valley interesa ponderosa. aplicar Are there any esto al BMPs ave con out la que there in yo terms of yes, trabajo. don't ¿Hay fall off ladders BMPs, more than that mejores with prácticas your en cuanto recommendations? a haz Thank esto you. o no aquello que puedas recomendar? Sí. Podría ser más fácil para ustedes. La lección es justamente trabajar cerca de la gente en la cual ustedes, de las tierras de la gente con la que quieren trabajar, para que sepan realmente el impacto. Considero que esta es la lección
más importante que yo aprendí. Debía hablar más con la gente cuando recién empezamos a hacer esto y tener una relación cercana con la comunidad de gestión. Considero que estas relaciones eran mucho mejores hoy en día de lo que eran anteriormente, cuando yo recién estaba haciendo esto en los 80s o 90s. Entonces, este sería un primer punto. Y también el mostrar que las cosas funcionan realmente nos ha ayudado a trabajar en un experimento a pequeña escala para demostrarle a la gente que realmente esto funciona, porque no todos se pueden creer las ideas científicas de hipótesis, pero la gente cree en los resultados que ven. Gracias. Great, Lauren. Bien, Lauren, por favor. Yes, can you hear me okay? ¿Sí me escuchan bien? All right, perfect. Sí, Hi, Jeff. bien, It's perfecto. Lauren. Hola, Jeff, soy Fabulous Lauren. presentation, as Excelente always. presentación como My siempre. question Mi is pregunta centered es around the last, two slides that alrededor you de talked las about últimas in dos regards diapositivas de to las que the hablaste en downlisting. So cuanto a specifically in la regards to bajar la categoría SALC, en la lista. En do cuanto al they, ESLC, from what or from de what you lo know, do they que not tú sabes, support ellos downlisting no from apoyan la baja de endangered to threatened? categoría I can see how de en downlisting, of peligro course, de can be a problem, extinción a but amenazado. do Yo they, do entiendo you por know qué if quitarlo de they la lista puede ser un support the problema, pero sabes si es downlisting que of endangered to apoyan threatened, or esta any baja de more categoría information you de en can provide peligro de on that? extinción a amenazado. ¿Hay Well, they más did, información que nos puedas dar al they did the first respecto? two go arounds. They Las certainly primeras dos veces did no support estaban de acuerdo, definitivamente delisting, no basically general apoyaban support to esto, delisting. The SSA pretty clear especialmente that sacarlo de la lista. Obviamente you nadie can't go to apoyaba that point esto yet. porque no se puede llegar a ese punto I todavía. have not, I mean, I heard from Pero them really quickly he in escuchado 2020. rápidamente de How upset they ellos were en about the initial 40 2020 rule. al I haven't respecto heard from them de this time, la so I regla think 4D they're kind of in the inicial. No wait he and see. escuchado de ellos últimamente, They're a así little que bit skeptical creo still, but que 'cause todavía they're siguen not escépticos, convinced that están managers esperando a will ver continue cómo to se ven do las cosas, porque the no things creen they've que been doing for los the last gerentes, 20 years los or so. gestores van a seguir haciendo lo que han But they're estado haciendo not durante los upset últimos like they were 20 the first two años, pero times. no están enojados como estaban las Perfect, primeras dos thank you. veces. Bien, perfecto, gracias. We have a few questions in the Tenemos chat. algunas preguntas First, en el chat. someone says Primero, that they're curious about alguien their dice que le da overall breathing curiosidad behavior. Do sobre el individuals use their breathing comportamiento cavities durante for el roosting video. in winter? ¿Utilizan los What individuos other sus family cavidades de dynamics happen crianza during para that posarse en time? invierno? ¿Cómo es la dinámica That's a familiar really good durante ese question. tiempo? Esta es And una muy they buena do some really pregunta. interesting things. Yeah, Y they hacen cosas every muy night, interesantes todas las they roost noches. in a Todas cavity las all year round. noches de ellos Everybody has están their en sus own cavidades, todos roost los cavity. You todo el cannot año, todos apparently tienen sus alone. You cannot have cavidades. two No birds, pueden two tener RCWs dos in one aves, cavity dos overnight. carpinteros Daytime, en it's una more than one cavidad todas las cavity noches, with si es there's a que nest in there. hay un nido But the other allí. thing that's really Entonces, interesting, so algo que es and interesante también, I used to work on primates, and y they're yo kind of like solía primates. So the whole trabajar con family, they go on primates y era their como que territory toda in the la group familia most of está the en su time. territorio, en el And grupo actually, some of todo the el tiempo, fledglings, a lot y of the fledglings los will go polluelos, overwinter. muchos de Even the los ones that leave home polluelos, incluso will los que ya overwinter salen with their del family. nido, So they will van a also pasar have el their own invierno cavities, con su familia. Ellos tienen and sus travel propias around with their family. cavidades y And then they viajan con start sus touring familias y de around, ahí empiezan visiting other a visitar territories a and coming back otros home. And territorios y vuelven a sort of February, casa. March, Entonces, en April, febrero, and then the marzo ones y that ever leave abril, y home during that después los que period. So you have se van a lot durante of este periodo. Pero family tenemos members muchos miembros de that la spend the winter. familia And que another pasan el interesting thing that's invierno. Y also otro included punto that helping is a good interesante strategy que puede is ayudar en una only buena one male estrategia out of es a que brood ever solamente un stays macho as a helper. Really de rare to have two. esto, So, de and it's always the dominant one. So la apparently, if parvada se you're the queda dominant one, allí. you get to Entonces, stay. si se tiene el Number two only dominante, gets to se stay puede if number quedar. Y one dies segundo, during the winter. este se puede quedar si es que el otro muere So you can en el have, invierno. you could Entonces, have se three puede fledglings tener from that 3 year all on polluelos top de of ese helpers and año breeders, junto con traveling los around all winter ayudantes together. And y some of flotantes them que really viajan todo el getting to start. invierno A few juntos, do y leave otros, early on, y algunos de ellos se van en la like in the fall, primavera. but a lot of them spend the Otros winter at the se fledgling. quedan durante el otoño, pero la mayoría se va Well, what en interesting primavera con los behavior. polluelos. ¿Qué comportamiento social más We have another interesante, question Jeff? Tenemos asking otra if the creation of pregunta cavities damages que the quality of habla the pine. si es Seems que like to. la creación de cavidades Also, another daña really good justamente question. el pino. And Es it otra relates buena to why they pregunta, y prefer, esto another es reason en they prefer relación de por longleaf. qué So ellos prefieren el it's pino not so much, latifoliar. the cavity definitely La creates a cavidad weak point, definitivamente and you get a genera lot of un wind, punto hurricanes come débil by, y and hay cavities mucho will, viento, trees los will often snap huracanes, at the cavity. los
árboles a veces se rompen en las cavidades. No es común, pero puede ser un punto de debilitamiento del árbol. El otro punto es que el árbol genera estos pozos de resina como un ataque de insectos. Entonces ellos cierran la producción de resina cuando los carpinteros están haciendo esto. Otros pinos hacen lo mismo, hacen cavidades en ellos, van a cerrar la producción de resina, pero no pueden mantenerlo durante mucho tiempo. Después de 6 o 7 años colapsan y la producción de resina se baja muchísimo y son propensos a ataques de insectos. Pero justamente por eso les gusta el pino latifoliar. Lo pueden hacer durante 20 años y no paran en absoluto, no baja la producción de resina y esta sigue y sigue. Entonces parecería que ellos pueden continuar por siempre y se los conoce como de los pinos más pegajosos del sur. Entonces, si los insectos quieren reproducirse, pues van a ver un tubo de resina con muchos insectos allí. Entonces, el árbol es muy bueno dependiéndose a sí mismo de los insectos. Entonces, sí hay un gasto de energía del árbol, pero no hay problema para este pino. A otros pinos sí se los debilita en el tiempo. Fascinante. Algo que quiero decir y la gente no me cree cuando les digo es cómo en el mundo evolucionaron en esto, pero si es que hay un pino chiquito que crece cerca del árbol con la cavidad y las ramas tocan al árbol grande, le van a echar resina al árbol chiquito. ¿Y cómo saben que hacen eso a las hojas del árbol chiquito? ¿Cómo saben cómo hacerlo? Es increíble. Tenemos otra pregunta que nos pide si es que puede explicar un poco más de a qué te referías cuando dijiste que los nuevos carpinteros se trasladaban a terrenos privados que no eran responsables de ellos. Dijiste que eso ayudaba a cambiar las cosas con los propietarios privados. Como especie en peligro de extinción, había protecciones sobre las tierras privadas a las que debían adherirse justamente los dueños de estas tierras y también con lo de Safe Harbor, si es que se tiene un grupo familiar en la tierra, se debe proteger este grupo familiar, sí. Pero si es que otro pasaba aquí y a veces se dividen en dos grupos, es así como crece la población. A veces es de una tasa baja, pero allí ya no son responsables del siguiente grupo. Es decir, no hay obligación de protegerlos en absoluto. Pueden cortar todos los árboles de cavidades si es que lo quieren. Lo interesante para mí es que, según yo sé, en Sand Hills nadie ha hecho esto. Hay dueños de tierras que han visto a las aves llegar y se ve a los dueños de tierras privadas que quieren poner grupos de reclutamiento ahí para que lleguen a sus tierras, pero incluso las que pensaban que iba a disminuir el valor de la propiedad, no han hecho nada para hacerlo, pero era el miedo realmente de que su propiedad no tenga valor, de que no pudieran heredarla a sus hijos especialmente, y una vez que se eliminó este miedo, ellos estuvieron bien con estos. Ahora me dicen que en realidad ha incrementado el valor de la propiedad el tener al carpintero allí, porque ahora son muy populares. Entonces, la mayoría de los lugares en donde están son granjas de caballos y tienen justamente pinos por todos lados y pinos viejos. De hecho, a la gente le gusta tener esto en sus patios, les gusta tenerlos en los campos de golf. Entonces, no era eso, era el miedo. Una vez que quitamos el miedo, realmente ha funcionado muy, muy bien. No creo que nadie anticipaba que esto marcaría tanta diferencia tan rápidamente. Y ahora está en todos lados, en todas las especies. Incluso hay un programa de Safe Harbor en Guam, de lo que escuché recientemente. ¡Wow! Y todo es gracias al carpintero Cresta Roja. Tenemos otra pregunta que pregunta si es que han encontrado algún dato que sugiera un comportamiento de selección de pareja que favorezca a los individuos anillados. Esto he leído en algunas especies anilladas tienen el mayor número de parejas. Entonces, aquí no vemos esto tanto en las especies con anillos de marcaje y no he hecho un análisis todavía, pero algo que sí he visto es que parecería que más
más a menudo de lo que se debería. Se tiene aves que son parejas de otras que tienen bandas de colores, los anillos de color similar. Entonces es como que se juntan en base a las bandas de colores, porque lo que tenemos es una pata tiene, dependiendo de la familia, todos tienen en la familia un set de 3 bandas. Y de ahí la banda de aluminio está en otro individuo con una banda individual, pero ahora se tiene el azul o el violeta y viene otra hembra de fuera y es morado morado y azul oscuro. Entonces es como que todos son verdes rojos aquí, otros acá son azul y morado. Entonces, azul y violeta. Eventualmente voy a hacer este análisis, pero me estoy convencido de que de alguna manera les gustan a los individuos que tengan anillos o bandas similares. Todos tienen el mismo número de bandas, entonces por ahí no va la cosa. Interesante. Are there any other questions? ¿Hay And alguna you can post otra in the chat, raise your pregunta? hand. Si sí, pueden ponerla en el chat o alzar su mano. All right, and that's brought us right up Bien. to the exact Y con hour. esto So hemos this llegado a la hora en questions were punto, really así fun. que todas So las thank you preguntas again fueron for muy such a an tiempo. amazing Muchas gracias a presentation, todos por la so maravillosa fascinating about the presentación. Ha sido advantages of muy species. fascinante el Thanks poder again ver to esto en Belen las for especies y your gracias a awesome Belén translations por and la pieces. interpretación.